Bueno, probando. Bueno, probando, sí, probando. Bueno, buenos días. Adelante. Buenos días a todos en esta mañana. Bienvenidos y bienvenidas a estos momentos con el Señor. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes y así que les pedimos prepararnos para encontrarnos con el Señor. Y vamos a hacer una oración en este momento, ¿verdad? Para iniciar el programita, ¿verdad? La estancia con Dios. Querido Padre Celestial, que como moras en los cielos, Señor, estamos aquí una vez más contigo, en tu presencia, Señor, en tu presencia divina, como lo estuviste con Moisés en la zarza ardiente. Y queremos pedirte que acompañes la estancia, Señor, aquí y bendigas al orador o a los oradores. Gracias por tu amor y tus cuidados y enséñanos, Señor, te pedimos, como dijo Moisés, Señor, enséñanos a hablar, enséñanos a dirigirnos a las personas, Señor, porque como Moisés, ¿verdad? No sabemos, Señor, hacerlo. Muéstranos qué decirle a las personas, Señor, y qué hablarles de ti. Gracias, Señor, por tu presencia. Bendice a todos los que nos escuchan esta mañana, a los hermanos de la iglesia, a las hermanas, a todos los jóvenes de la iglesia, y fuera de la iglesia a todos aquellos que son tus hijos, y tú los conoces, Señor, que te aman tanto como todos los demás que te aman. Bendice pues esta obra en tu nombre, Señor. Amén. Bueno, hermanos, damos la participación a nuestro hermano pastor. Él tiene el tema de esta mañana. Muy buenos días, queridos amigos, que Dios les bendiga. Los estamos saludando desde la radio 98.7 del centro, aquí en Lázaro Cárdenas, y estamos muy contentos de estar con ustedes a través de estos medios. En esta ocasión, el mensaje que queremos compartir es un mensaje que nos ayuda a ver que hay una realidad espiritual y que dentro de esa realidad espiritual hay ángeles que nos cuidan, hay ángeles que están con nosotros cuidándonos. Amén. La base bíblica se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo número 6, a partir del versículo número 8 hasta el versículo número 23. Y dice la palabra de nuestro Dios, dice de la siguiente manera: el rey de Siria estaba en guerra con Israel, y tomó consejo con sus servidores, diciendo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Pero el hombre de Dios mandó a decir al rey de Israel: guárdate de pasar por tal lugar, porque los sirios van a descender ahí. Y el rey de Israel enviaba gente al lugar que el hombre de Dios le indicaba y advertía, de modo que tomaba precauciones allí, no una ni dos veces. En otras palabras, había un conflicto entre el rey de Siria y el rey de Israel. Ustedes saben que el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Y el rey de Siria colocaba emboscadas para atacar al pueblo de Israel. Pero el hombre de Dios, que se refiere al profeta Eliseo, el hombre de Dios le advertía al rey de Israel dónde se iban a colocar esas emboscadas. Y no fue una ni dos veces, sino que fueron varias veces lo que el profeta de Dios le decía al rey de Israel con la finalidad de prevenir el ataque del rey de Siria. Y dice el versículo número 11, entonces el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus servidores les preguntó: ¿no me declararán ustedes quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? En otras palabras, el rey de Siria pensaba que dentro de los suyos, dentro de sus consejeros, dentro de su gobierno, había uno que lo estaba traicionando y que le advertía al rey de Israel por dónde iban a estar las emboscadas que ellos colocaban. Pero dentro de las personas que fueron convocadas con el rey de Siria, uno levantó la mano y dijo lo siguiente: entonces respondió uno de sus servidores: ninguno, en otras palabras, nadie te está traicionando, oh mi señor el rey, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel,
le declara al rey de Israel las palabras que hablas en tu dormitorio. En otras palabras, Dios, a través del profeta Eliseo, le advertía los planes del rey de Israel. Y Dios ve en lo secreto, Dios ve en lo más íntimo. Y también podemos ver nosotros que Dios está al cuidado de su pueblo, que Dios quiere librarnos del enemigo. Entonces él dijo, vean la reacción del rey de Siria, vayan y miren dónde está, y yo enviaré a capturarlo. Le informaron diciendo, he aquí está en Dotán. Y vean cómo fue atacado, pudiéramos decirlo así, el profeta Eliseo. Cómo lo pretendieron atacar, porque Dios estaba al cuidado de la vida del profeta Eliseo. Y el rey, refiriéndose al rey de Siria, envió allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y rodearon la ciudad. Cuando el que servía al hombre de Dios madrugó para partir y salió, he aquí que un gran ejército tenía cercada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Porque la ciudad estaba rodeada del ejército de Siria. Y el siervo del profeta Eliseo se despierta en la mañana, sale en la mañana y ve a todo ese ejército enemigo. Pero vean lo que el hombre de Dios le dice. Él respondió, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Fue la respuesta del profeta Eliseo. Y vean qué fue lo que hizo el profeta Eliseo por su siervo. Entonces Eliseo oró diciendo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea, para que tuviera la misma visión que tenía el profeta Eliseo, para que viera la realidad de las cosas. El Señor abrió los ojos del criado, y éste miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Nótese que había una realidad que el siervo no veía, y esa realidad era que había ángeles que estaban cuidando del profeta Eliseo. Y de acuerdo a lo que este versículo nos acaba de decir, eran más la gente que estaba de parte del profeta Eliseo que la gente que estaba en contra del profeta Eliseo. Y hablando sobre los ángeles, Salmo 34 y el versículo número 7 dice lo siguiente, el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen y los libra. El Salmo 91 y el versículo número 1 y el versículo número 3 lo expresa de la siguiente manera. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, refugio mío y castillo mío, mi Dios en quien confío, porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Y en ese mismo salmo, ahora el versículo número 11 dice lo siguiente, pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán de modo que tu pie no tropiece en piedra. Fíjense cómo Dios manda a sus ángeles para que cuiden de sus hijos. Cuando nosotros confiamos en el Señor, y cuando nosotros estamos en una angustia tan grande que no hay recurso humano que nos pueda ayudar, únicamente nos queda confiar en el Señor. Y el Señor, de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras nos dice, manda a sus ángeles para que nosotros estemos cuidados. Recuerdo la historia de un compañero mío que graduamos juntos en la universidad. Él estaba colportando. Colportaje es la herramienta que nosotros los estudiantes tenemos para pagar nuestros estudios. Vendemos libros cristianos, libros que edifican. Y él se encontraba colportando. Y en una ocasión, en una plaza, conocieron a una dama. Y esa dama se interesó por los libros, los invitó a comer a su casa. Y cuando llegaron a su casa, la sorpresa fue que había 4 mesas para sentarse a comer. Pero aquí lo interesante de esta historia es que los que estaban tratando de vender, los que estaban tratando de colportar, nada más eran 2 personas.
Y la señora decía, pues yo vi a 4 en el parque con ustedes. ¿Quiénes eran esos? Pues creemos que esas personas eran sus ángeles que los estaban acompañando y que los estaban ayudando. Entonces yo no sé cuál sea la situación que usted esté pasando, si está pasando por alguna prueba muy difícil, si está viviendo algo muy complicado, pero lo que sí yo sé, porque lo dice las Sagradas Escrituras, es que Dios manda a sus ángeles para cuidarlo en medio de esas situaciones. Dios está al pendiente de sus hijos, Dios es un Dios misericordioso. La palabra de Dios dice que ni aun un cabello se desprende de nuestra cabeza sin que Dios no lo sepa. Entonces Dios está al pendiente de usted, de su vida. No sé cuál sea la necesidad que usted tenga, pero yo quiero invitarlo a poner esa necesidad en las manos de nuestro Dios. Y mire qué fue lo que pasó. Después de que la visión del siervo de Eliseo fue cambiada a una visión donde ahora veía los cuidados de Dios, veía al ejército de Dios cuidando del siervo de Dios, mire qué fue lo que pasó. Entonces Eliseo oró diciendo, te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que veas. Esto ya lo había dicho. Y el Señor abrió los ojos del criado y vio gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando los sirios descendieron hacia él, Eliseo oró al Señor y dijo, te ruego que hieras a esta gente con ceguera, o sea, al ejército enemigo. Y los hirió con ceguera, conforme a la palabra de Eliseo. Luego Eliseo les dijo, este no es el camino, ni esta es la ciudad. Síganme y yo los guiaré a donde está el hombre que buscan. Entonces los guió a Samaria. Samaria era la capital del rey de Israel. O sea que lo envió a una ciudad, condujo a ese ejército enemigo hacia donde se encontraban sus enemigos. Pero recuerde que ellos habían sido heridos con ceguera. Y sucedió que cuando llegaron a Samaria, Eliseo dijo, oh Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y miraron, y he aquí que se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, preguntó a Eliseo, ¿los mato, padre mío? ¿Los mato? Él respondió, no los mates. ¿Matarías a los que tomas cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y se vuelvan a su Señor. Fíjese lo que el profeta Eliseo, que representaba el carácter de nuestro Dios, hizo por el ejército enemigo. En lugar de que los acabaran porque los tenían en su ciudad, estaban indefensos, no tenían ellos noción de dónde se encontraban, les mandó a dar agua para que bebieran y pan para que comieran. O sea, los alimentó, en otras palabras. ¿Recuerdan ustedes lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó en el amor hacia nuestros enemigos? Miren cómo vemos a el profeta Eliseo viviendo lo que Cristo había mandado que hiciéramos en relación a nuestros enemigos. Y vean cuál fue lo que pasó. Versículo número 23, y con esto terminamos. Entonces les hizo un gran banquete, y cuando habían comido y bebido los dejó ir y se volvieron a su señor. Y las bandas armadas de Siria no volvieron a hacer incursiones en la tierra de Israel. En otras palabras, los dejaron de molestar. Yo no sé si alguien a usted lo esté molestando, si alguien a usted le esté causando algún daño, pero aquí vemos una posible solución a ese problema que usted tiene. Pues invítelo a comer. Dijo nuestro Señor Jesucristo que si amamos a los que nos aman, pues no tenemos ningún mérito. Pero si amamos a los que nos aborrecen, entonces delante de nuestro Dios, eso tiene méritos. Y esto fue lo que pasó aquí. Y esa fue la manera en que por algún tiempo las bandas sirias dejaron de molestar al pueblo de Israel. Quizás si alguien lo esté molestando a usted, si alguien le quiere hacer daño, la solución pueda ser esta.
Querido amigo, querido hermano que usted nos está viendo o nos está escuchando, queremos transmitir a usted la confianza de que hay una realidad espiritual que nuestros ojos no alcanzan a ver. Y esa es la realidad de los ángeles. Cuando yo estuve preparando este tema, yo estuve buscando testimonios sobre cómo los cuidados de los ángeles de Dios son hacia sus hijos. Y me encontré con uno que me gustaría finalizar con esto. Una madre había tenido a su hijo prematuro de escasos 7 meses. Esta madre lo tuvo en la incubadora, lo estaban tratando en el hospital y un practicante de medicina le advirtió, le dijo lo siguiente: llévese a su hijo porque mañana lo van a pasar a hacerle estudios y los médicos le van a decir que su hijo pues no sobrevivió a los estudios. Entonces esta mujer habló con el director del hospital, hizo caso al consejo de ese practicante, se llevó a su hijo y esta mujer quiso regresar a agradecerle a ese practicante. Lo sorprendente es que en ese hospital el personal que laboraba ahí no conocía a dicha persona, es más, decían, aquí no tenemos practicantes. Entonces vean cómo Dios manda a sus ángeles para cuidarnos. Que el Señor les bendiga, que usted pase un feliz sábado y queremos finalizar con una oración. Vamos a orar. Bondadoso y buen Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, por el ministerio que tienen tus ángeles en favor de aquellos que confiamos en ti, Padre. Gracias y por favor, Señor, síganos librando de los peligros que a veces enfrentamos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Amén.